Hola queridos hermanos, es una alegría para mí estar nuevamente con ustedes aquí en su canal Filius Mariae y en esta serie continuamos con la serie que ya habíamos iniciado acerca de las herejías. La de hoy es muy importante porque es una herejía que realmente marcó en un cierto punto la historia de la iglesia y una herejía que a pesar de que se dio en el siglo IV está más viva que nunca hoy en día, que se llama arrianismo. Pero como siempre, antes de empezar nos vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima del Cielo, la Virgen María, quien ha prometido que a través del rezo del Santo Rosario con fe, devoción y amor nosotros no caeremos en herejía, o si estamos en alguna herejía, la Virgen Santísima nos rescatará y nos sacará de ella. Es una de las promesas que tiene el rezo del Santo Rosario, por eso los invito a que hagan el Santo Rosario diariamente con mucha fe, devoción y amor. Nos encomendamos a la Madre del Cielo diciéndole con el ángel: Padre, Espíritu Santo, amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Les recomiendo, hermanos, ver todos los otros videos que hemos subido acá a nuestro canal. Estamos leyendo en las tardes en vivo el libro El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse, de San Luis María Griñón de Montfort, así como la serie de Santa Brígida, estamos aprendiendo a orar en latín y estamos haciendo una serie de herejías, y muy prontamente, con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima, estaremos haciendo una serie acerca de apariciones marianas y muchas otras cosas más. Sin más, entramos del lleno en el tema del programa de hoy: arrianismo. Los arrianos, como su nombre lo indica, Arrio era un sacerdote judío. Es una herejía de mucha influencia judía. Ya vamos a ver por qué. Y como digo, surgió en el siglo IV y es de las más grandes y terribles herejías de la historia, porque incluso entre los católicos, que se dicen católicos hoy en día, hay arrianos. ¿Y qué es lo que dicen los arrianos? Los judíos seguían testarudamente negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que muchas veces en la Santa Biblia leemos que de las cosas que más irritaban e indignaban a los judíos era cuando nuestro Señor Jesús decía que Él era Dios, o que era Hijo de Dios, que es Dios. Eso los irritaba muchísimo, ¿no? Y esa rabia, esa ira, esa incapacidad de ellos reconocer en nuestro Señor Jesús al verdadero Dios y verdadero hombre, pues hizo que los judíos siempre tuviesen dentro de sí una cierta apatía, animadversión e incluso algo más fuerte hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero como el cristianismo en ese momento ya estaba siendo la religión oficial del imperio, ya había salido el cristianismo de las catacumbas, ya los emperadores estaban aceptando el cristianismo y se estaban convirtiendo a él. Los judíos, pues había muchos cristianos, y por lo tanto los judíos, por no, digamos que de cierta manera, cayeron en esta herejía, siguiendo con ese sentimiento de rabia hacia nuestro Señor Jesucristo, de odio, de ira. Y al negar la divinidad de nuestro Señor Jesús, pues por lo tanto negaban también al Espíritu Santo, y se volvían personas que solamente reconocían en Dios Padre al único y verdadero Dios, ¿no? Pero para no entrar como tan de frente contra los cristianos, o para no confrontarlos de una manera tan frontal, sin redundancia, dice que ellos sí tenían a Jesús, nuestro Señor, como la más excelsa de las criaturas, pero no como Dios. Entonces sí, claro, Jesús es un hombre maravilloso, único, increíble, sus enseñanzas perduran en la historia, pero ellos decían que era criatura. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús no es creado, es engendrado, pero no creado. Entonces, para no entrar como tan en una guerra frontal, pues decían esto. Algunos dicen que incluso sí, nuestro Señor Jesús llegó a tener un estatus de una divinidad, pero que fue por su vida tan pía, por su vida tan piadosa, tan santa, que él llegó a ser como Dios, o que llegó a ser Dios. Algunos incluso dicen, es que los arrianos están dividísimos en muchísimas sectas, y algunos dicen que nuestro Señor Jesús alcanzó las estrellas, que se volvió polvo de estrellas, que se fundió con el universo, que bueno,
y esto, o sea, para algunos nos va a sonar loco o fantasía, pero es lo que creen muchos hoy en día, muchos. Pues si hay gente que cree que el universo es persona, de ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? En un punto dado, esta herejía caló tanto, además que Arrio era un tipo supremamente capaz, de una oratoria pues impresionante, movía masas, un tipo inteligente, audaz, de carisma, y pues en un momento dado casi todos los obispos de la Santa Madre Iglesia eran arrianos. La mayoría de la iglesia era arriana. Pero ¿saben quién no fue arriano? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, muy pocos cayeron en el arrianismo porque creían que nuestro Señor Jesús es Dios, como lo creemos nosotros. Los verdaderos auténticos católicos creemos que nuestro Señor Jesús es Dios, ante quien nos arrodillamos y adoramos como Dios. Entonces, el pueblo, ¿no? Y destaca mucho en esta guerra arriana, en esta época contra Arrio, San Atanasio de Alejandría, un doctor de la iglesia santo, y él no fue arriano, y aparte de ello, como estaba en Alejandría, una de las ciudades más importantes del momento, defendió la verdadera doctrina y estaba apoyado por el pueblo. Pero lo exiliaron emperadores, otros obispos, lo exiliaron 1, 2, 3 veces, vivió en las circunstancias más adversas, tuvo enemigos, pero se mantuvo sólido y firme San Atanasio, y de él viene esa famosa frase, esa celebérrima frase que dice: ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. El pueblo amaba a San Atanasio, lo defendió con toda, lo escondió. Algunos inclusive llegaron a dar su vida por defenderlo, porque pues San Atanasio era un obispo enamorado de nuestro Señor y defendiendo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, démonos cuenta que exiliado de su propia ciudad de Alejandría, de su propia cátedra, de su sede como obispo, porque todos los obispos estaban haciendo arrianos, tristemente. Así de grande y de tanto fue la influencia arriana. Y tanto así que se propiciaron 2 concilios que son concilios de mucho calado, de mucho peso en la Santa Madre Iglesia Católica. El de Nicea en el año 325 y el de Constantinopla en el año 381. Y nosotros el credo que nosotros oramos, niceno constantinopolitano, así se llama el credo porque viene del concilio de Nicea y de Constantinopla, el credo niceno constantinopolitano, que se reza uno hoy en las misas, ¿no? En algunas Eucaristías dicen el credo que uno conoce como corto, que es el de los apóstoles, o el credo largo, que es el niceno constantinopolitano, que es más preciso acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese que es: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Bueno, entonces ese credo nació de los concilios de Nicea y de Constantinopla, y estos concilios fueron en gran parte motivados por la herejía arriana. Y por supuesto, como ustedes ya imaginarán, como todo lo del demonio, su palabra del diablo es diablo, que significa dividir, división. Donde está el diablo, donde está el demonio hay división. Se crearon muchísimas sectas arrianas, ramas arrianas, otras herejías o subherejías derivadas del arrianismo, que incluso hoy hay sectas hoy del arrianismo, una división absoluta. Donde está el diablo hay división. Entonces, en conclusión, ¿qué dicen los arrianos? Los arrianos, palabras más, palabras menos, dicen que solo es un Dios, que es nuestro Dios Padre, y que Jesús sí, que Él incluso puede llegar a ser como Dios, que se divinizó, que nos salvó. Incluso algunos dicen que Él sí efectivamente nos salvó con su pasión en la cruz, pero que realmente Él no es Dios esencialmente. O incluso pues que llegó a ser como Dios, pero que no es Dios. Bueno, hay de todo para todos. Obviamente el Espíritu Santo también queda totalmente fuera del cuadro, ¿no? Yo les recomiendo, hermanos, que nosotros no tenemos por qué volvernos expertos, ni teólogos, ni grandes pensadores acerca de la doctrina de la Santísima Trinidad, pero debemos conocer unas cositas al menos elementales y básicas que nos las han enseñado, por ejemplo, en nuestra catequesis de confirmación. Eso es lo que deberían enseñarnos,
porque en el catequesis de la confirmación el Espíritu Santo toma un rol supremamente importante y allí deberían enseñarnos esto. Si lo hicieron o no, si no lo sabemos, pues no importa. Estamos para remediarlo, no solo para lamentarnos, sino para remediarlo. Por eso vamos a ir a nuestro catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer los párrafos del 249 al 256. Repito, en el Catecismo de la Iglesia Católica, los párrafos 249 al 256. Y yo espero, hermanos, que para este momento, para estas alturas, todos ya tengamos una copia física de nuestro catecismo, ojalá un catecismo antiguo, edición 97, 92, incluso anterior, pues mucho mejor. Pero tener una copia física, porque ustedes saben que van a haber cambios. Bueno, entonces leer esos párrafos de nuestro catecismo, por favor. Insisto, son 7 párrafos, no nos tarda 10 minutos leerlo y sí entenderemos mucho más a profundidad la teología de la Santísima Trinidad. Bien, entonces, ¿cuáles son los arrianos hoy en día? Yo sé que a algunos ya les sonó un poco una campana. Dicen los arrianos que Jesús sí llegó a divinizarse por participación de Dios, o que es un gran hombre, que sí, que es hijo de Dios, pero pues en un sentido, pero que no es Dios. De inmediato vienen a nuestra mente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que todos conocemos tristemente, son los arrianos por excelencia de esta época, aunque los hay muchos más, pero ellos son como el epítome, la característica, el arquetipo de arriano de hoy en día. Ellos son arrianos, ellos niegan la divinidad de Jesús, aunque cuando ellos golpean tu puerta te dicen que sí, que ellos creen en Jesús, pero después, ¡pum!, lanzan la verdad y ellos niegan la divinidad de Jesús. Ellos cambiaron la Biblia. Bueno, ellos son terribles, es triste, hay que orar mucho por ellos. Muchos son incautos, inocentes, víctimas de un engaño, pero las enseñanzas de los testigos de Jehová son fatales, son de condenación al infierno. Entonces, bueno, hay que orar mucho por ellos. Y nosotros, si tenemos familiares testigos de Jehová, yo tengo familiares testigos de Jehová, o si tenemos personas o amigos testigos de Jehová, hay que orar mucho por ellos, porque es una secta terrible, terrible. Bien. Tenían a Jesús, los arrianos tenían a Jesús como la más excelsa de las criaturas, pero no como Dios. Acá hay un punto muy interesante, y acá es donde viene a lo que yo les dije a ustedes, que incluso entre los católicos hay algunos que son arrianos y por lo tanto herejes, y estando en herejía, pues por lo tanto están en pecado mortal, ¿no? Jesús para nosotros es Dios. Eso no nos tiene por qué quedar duda. ¿Y qué significa que Jesús sea Dios? Sí, claro, yo lo reconozco como Dios. Ante la Eucaristía yo me arrodillo, me postro, lo adoro. Pero más allá de eso, que es importante también, si Jesús es Dios, sus palabras, sus enseñanzas, su doctrina no está limitada por las limitaciones que tenemos las criaturas, que son el espacio y el tiempo. Si Jesús es Dios, a pesar de que Él tomó carne, se encarnó, se hizo hombre, sigue siendo Dios. Él no dejó de ser Dios. Nuestro Señor son sus dos, tiene la divinidad y su persona como hombre en uno solo. No se dividieron, no son dos personas, no son dos seres, es uno. Entonces, siendo nuestro Señor Jesús Dios, lo que Él dijo es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir palabra de Dios? Que está más allá del tiempo y que está más allá de las limitaciones del espacio. ¿Cierto? Cielo y tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Eso es una palabra de Dios. Eso es hablar con autoridad. Eso es Dios hablando. Y si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como Dios y por lo tanto no tiene limitaciones ni de espacio ni de tiempo, ¿cómo es posible que algunos digan, bueno, nuestro Señor por su cultura en su momento, la cultura era machista o la cultura era esto, entonces pues realmente dijo eso, pero quería decir esto, debemos adaptar su mensaje a los tiempos de hoy, el siglo I de los judíos es muy diferente del siglo XXI de los... No. Nosotros no debemos ni adaptar nada, ni modernizar nada, ni cambiar nada, ni interpretar nada. Porque nuestro Señor Jesús habló como Dios. Y por lo tanto, siendo Él Dios, su palabra es
eterna, está más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la cultura. Claro, nuestro Señor al nacer tuvo una cultura, su cultura judía, su madre judía, pero Él está muchísimo más allá, está por encima de todo eso. Sus enseñanzas se aplican a todos los seres humanos, desde el primero hasta el último de todos los rincones de la tierra. Porque su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener eso muy claro, porque de lo contrario, aunque nosotros digamos que adoramos a Jesús, que Jesús es Dios y lloramos y la Eucaristía y todo eso, si nosotros decimos que su mensaje no es trascendente, que debemos adaptarlo, etcétera, estamos siendo arrianos, porque no estamos dándole a nuestro Señor Jesús su estatus de Dios. Y tristemente eso se ve incluso en sacerdotes y obispos, y ni hablemos de más arriba, ¿no? Que esos, aparte de arrianos, son demoníacos. Bien, dice San Atanasio, el grandísimo San Atanasio, que ore por nosotros, este bellísimo doctor de la iglesia, decía: ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. Eso es una frase muy importante y sobre todo que toma mucho calado en unos tiempos como en los que estamos viviendo como ahora. El arrianismo llegó a ser tan difundido que la mayoría yo diría que, sin temor a equivocarme, yo me atrevería a pensar que el 90% de los obispos eran arrianos en ese momento. Fácilmente. El 95% de los obispos eran arrianos. Fácilmente. A pesar de que eran todos arrianos, de que los obispos enseñaban el arrianismo, que tenían los templos, que tenían la iglesia oficial, ¿acaso la mayoría tiene la verdad? ¿Acaso la Iglesia Católica, sus enseñanzas, es una democracia donde lo que digan las mayorías, donde lo que digan las masas es la verdad? No, eso es una herejía. Y eso es una herejía en la que están cayendo por miles hoy en día los católicos en el mundo. Por miles, que se están dejando creer que esos demonios que tienen ahorita las riendas de la Iglesia Católica le hacen creer a la gente que hay que votar, que hay que elegir, que hay que hablar, con esas mentiras que están enseñando, con esas mentiras que llevan pregonando en las parroquias desde hace 2 o 3 años con un tal sínodo demoníaco. Quieren hacerle creer a la gente que las mayorías tienen la verdad. Pues nosotros, los que nos mantenemos firmes a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, diremos con orgullo, así nos cueste la vida: ellos tienen los templos, pero nosotros la fe es nuestra, porque nuestro Señor nos la legó a todos los que le seguimos. Dichoso aquel que cumple mi palabra, decía: ese es mi madre, mi hermano y mi hijo. Entonces, nosotros hoy en día, cuando creemos que la mayoría habla, que el pueblo habla, que es una democracia, que hay que votar acerca de las verdades y doctrinas de la iglesia, estamos siendo arrianos. Estamos cayendo en esas épocas en las que el arrianismo, por ser mayoría, se creía que era verdad, cuando no es así. Bien, para los arrianos, nuestro Señor Jesús es una cosa, o es otra, o es un polvo de estrellas, o es un grandísimo profeta, es un hombre inteligentísimo, es un sabio, es un maestro, todo eso, pero no tienen la dimensión de que nuestro Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, como lo decimos en el credo, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre en todo. Él no es un poquito Dios y un poquito hombre. Él no es 70% Dios y 30% hombre, no, es 100% las dos. Y como hombre es en todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque nuestro Señor Jesús no cometió nunca ningún pecado, por supuesto, ¿no? Entonces, tengamos eso claro. ¿Qué nos enseña esta herejía de Arriana de hoy? A nosotros, ¿qué nos debe dejar? Que tenemos que tener plena conciencia de que nuestro Señor Jesús es verdadero Dios, es mi Dios. Lo que Él dice es palabra de Dios, es trascendente. Jesús me salva, me sana, me cura, me ama, es mi todo, es mi principio y mi fin. Nuestro Señor Jesús es el dueño de todo, del mundo, del universo, de las cosas, de mi vida. Yo respiro cada segundo porque nuestro Señor Jesús me lo permite, porque es Dios.
y yo tengo que creerle lo que él dijo. Así el mundo me muestra lo contrario, así su iglesia oficial, aparentemente siguiéndolo a él, pero que no lo está siguiendo a él. Así la iglesia oficial diga lo contrario, yo le creo a él, lo que nos enseñó a través de los apóstoles, a través de la santa palabra, a través de los santos. Tenemos que tener clarísimo. Y no está de más en nuestra oración personal decirle a nuestro Señor Jesús: Señor Jesús, yo a ti te reconozco como mi Dios, como mi Señor. Actúa en mi vida como Dios. Haz en mí como tú quieras. Haz tu voluntad en mí. Y tenemos que reconocerlo como verdadero hombre, verdaderamente hombre. Se encarnó, sintió, sufrió, le dolió su corazón, lloró. En la Biblia dice, él lloró. Él en todo fue igual a nosotros, menos en el pecado. Nadie nos va a comprender más que nuestro Señor Jesús, que siendo Dios se hizo hombre, viviendo todo lo que nosotros vivimos diariamente. Que nuestra Madre Santísima, verdadera fiel, verdadera adoradora de su Hijo, además siendo su madre, es criatura de Dios y ella lo adora como Dios, nos ayude a realmente, si estamos en el arrianismo, a salir de él, si no estamos en él, a nunca caer en él, porque es una herejía que a lo largo de la historia de los siglos ha llevado a muchos tristemente a la perdición. Que sea la Madre Santísima que nos guíe hoy y siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Gracias, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Hasta luego.